más. Vamos a conversar con Marco Fernández, él es director de investigación de México Evalúa, y vamos a hablar de cómo eliminar la corrupción de la educación en México. Buenos días, Marco. Buenos días, Georgina. Gracias por invitarme a platicar en tu programa. Oye, pues mira, primero que nada, esta semana sabemos que estuviste en la presentación de un informe de la UNESCO y uno de los planteamientos que hiciste muy puntuales es, ya se fue la maestra Elbester Gordillo, pero evidentemente hay gente del sindicato que se sigue beneficiando, por donde se sigue fugando dinero de la educación. ¿Qué plantean ustedes en ese sentido? ¿Cómo se puede evitar que se siga fugando este dinero, digamos? Sí, en la participación que hicimos sobre el análisis del informe de la UNESCO, compartimos con el secretario y con la audiencia que estaba presente nuestra preocupación de que la corrupción es el principal problema que debilita el funcionamiento del sistema educativo. Por supuesto. La corrupción se observa en distintos ámbitos, como en el que mencionaste, en la corrupción en el uso de los recursos públicos. Tanto la Auditoría Superior de la Federación como la prensa ha documentado en numerosas ocasiones desvíos de presupuestos etiquetados bajo el rubro de educación que terminan siendo utilizados para otros fines, ¿no? Ya sea para el pago de maestros, los llamados comisionados, que no tendrían que estar recibiendo salario, pero lo reciben, o para ciertas canonjías, por ejemplo, el famoso programa de la vivienda magisterial, en donde hubo muchísimo desvío de recursos, prestaciones que supuestamente tendrían que darle a los maestros, y en donde muchas de las viviendas que se les dieron estaban mal construidas y con sobreprecio. Exacto. A eso, al problema de los desvíos de los recursos en el sector educativo, se le suman otras prácticas de corrupción que está siendo muy difícil atajar. Un problema, por ejemplo, vital es el ausentismo magisterial. Exacto. Sabemos en distintos estados de la República Mexicana, siendo los más emblemáticos Oaxaca, Michoacán, Guerrero, pero también sucede en lugares como Veracruz o Quintana Roo. Los maestros que están molestos con muchos de los planteamientos que se aprobaron en la reforma educativa, pues se la pasan en las marchas y obviamente no tienen a los niños en sus aulas. Este ausentismo, los directores, como hasta ahora no han sido nombrados con base en méritos, sino pues realmente con base en disciplina con su sindicato, no reportan el ausentismo magisterial a las autoridades. Los supervisores de las zonas escolares, que tendrían que entonces tratar de poner orden en el asunto, lo están haciendo. No lo están haciendo porque también son miembros del sindicato. Hay una malentendida solidaridad magisterial. Marco, ¿qué hacer ante esta circunstancia? Sabemos, por ejemplo, a mí me sorprendió estar en Oaxaca y hablar con mucha gente, decir, bueno, los maestros aquí vienen 2 veces a la semana. Cuando vienen, ¿qué hacer como ciudadanos, qué hacer como sociedad para enfrentar y para resolver este problema, Marco? Sin duda creo, y ese es el planteamiento más importante que le hicimos al secretario y al INE, porque también es una responsabilidad del INE ahora con el debate que ha habido de la corrupción en la aplicación de la prueba de enlace, es tomarse a la sociedad en serio. Los padres de familia tienen que entender que su labor no acaba en enviar al hijo al aula, sino que tiene que estar mucho más involucrado, exigirle cuentas a los maestros de sus alumnos, quejarse ante la autoridad si es que sus maestros están faltando, ser mucho más participativos. Tener un rol mucho más activos como padres para hacerle más costoso a los políticos hacerse guaje ante esta situación. Eso es vital. O sea, tenemos que como sociedad entender que si no somos mucho más activos en decir basta ya de la corrupción, sobre todo y eso creo que es la tragedia que tenemos que entender que rodea este fenómeno. Si la corrupción empieza desde la escuela, ¿qué podemos esperar para el resto de las actividades sociales? Claro. ¿No? Entonces, por eso mismo nosotros, uno de los planteamientos que hemos hecho es, bueno, los consejos de participación social en las escuelas tienen que en verdad activarse. Exacto. Y ahí la gente tiene que en verdad tomarse su papel y ser mucho más críticos de lo que está sucediendo, exigir cuentas de ver, bueno, quiénes son los maestros que están llegando a clases, quiénes no, exhibir, perdón, pero o sea, no, es la única forma con transparencia y información, ¿no? Exhibir en
en las escuelas, a las entradas de las escuelas, con nombre y listas apellido, de los docentes, ¿no? Con nombre y apellido, ¿quién está faltando a clase? Exactamente, ¿no? Y con nombre y apellido ver, o sea, cuánto es el recurso que está recibiendo cada escuela y en qué se está gastando, con el fin precisamente de transparentar las acciones al interior de las escuelas y comenzar a utilizar la presión social como dique contra la corrupción. Exacto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marco. Soy Ricardo Salas. Me gustaría hacerte una pregunta. Ustedes han comentado varias veces sobre la necesidad de que exista una evaluación estandarizada para la educación. ¿Por qué México necesita una evaluación, y repito, estandarizada? Mira, Ricardo, lo que hemos planteado es que, y lo planteamos también a la hora que estábamos discutiendo la reforma educativa, es que necesitamos evaluaciones tanto de alumnos como de maestros que sean justas. Uno de los instrumentos, no el único, es los exámenes estandarizados, porque nos permiten estos exámenes ser un instrumento externo para ver qué está aprendiendo el niño o el joven, si está realmente absorbiendo lo que se supone que está contemplado en el currículum, y ver cuál está siendo el papel del docente en este aprovechamiento. Obviamente sabemos que la labor docente y del aprendizaje es una labor muy compleja. Por eso hemos nosotros insistido que se tiene que, por un lado, cuando se hagan las evaluaciones, que se hagan justas y controlar por factores socioeconómicos y de la escolaridad de los padres, que sabemos que afectan el aprovechamiento escolar. No todo es responsabilidad de los maestros. Y por eso también pensamos que estas evaluaciones estandarizadas se tienen que completar con otras evaluaciones. Por ejemplo, hay estudios internacionales que demuestran que las encuestas a los alumnos son muy buenas, porque los alumnos, tanto los niños como los jóvenes, sí tienen la capacidad de identificar quién es un buen maestro y quién es un mal maestro. Claro. Estas evaluaciones se pueden complementar además a su vez con observaciones en clase. Esto va a costar dinero, es importante que la sociedad entienda que hacer todos estos ejercicios son costosos, pero que tienen un beneficio. Uno, porque tenemos que identificar cuáles están siendo las debilidades y las fortalezas del sistema educativo, y dos, y es ahí el paso fundamental, es todo este dinero que se invierte, que se va a invertir, y más ahora a la luz de la reforma educativa, para que realmente rinda frutos, tiene que hacerse el segundo paso, Ricardo, que es darle capacitación a los maestros que están en funciones y a los nuevos maestros de, ¿cuáles son las fallas que hemos detectado? Pues entonces a lo mejor no es que tengan problemas de pedagogía de las matemáticas, sino que a lo mejor muchos maestros no conocen todos los conocimientos matemáticos que tendrían que tener para poderlos transmitir. Bueno, tenemos que darles cursos de capacitación para poder empezar a hacer los cambios que lleven a la calidad de la educación. ¿Y por qué es tan importante estos esfuerzos? Porque la calidad de la educación se está demostrando a nivel global, y de eso lo recoge también el informe de la UNESCO, es lo que realmente tiene un efecto sobre la posibilidad de crecimiento económico en una sociedad, y por lo tanto que la educación sí sirva para poder abatir las desigualdades y la pobreza en el país. Si nosotros solo ponemos esfuerzos en cobertura educativa, hacemos mal. Lo que importa es qué están aprendiendo los niños al interior de las aulas. Por supuesto. Y Marco, me parece que tú mismo escribiste sobre la eliminación de pruebas como esta, entonces la prueba enlace. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué pasa si estas pruebas se eliminan? Mira, lo que pasa es que ha habido una controversia a partir de la decisión de la SEP, avalada por el INE, de la evaluación, de la eliminación de la prueba enlace. Y nosotros entendemos que ha habido problemas en la aplicación de enlace porque se decidió utilizar en años anteriores para repartir incentivos económicos a los maestros y a las escuelas, lo cual lamentablemente en un sistema que está optado por intereses sindicales, terminó por pervertir la prueba, o los resultados más bien de la prueba, y crear incentivos para la trampa. Lo que nosotros hemos dicho, es no estamos de acuerdo con la desaparición de la prueba enlace. Lo que tenemos que hacer es cambiar las circunstancias o los incentivos institucionales que llevaron a su perversión. Es decir, ya no demos incentivos económicos, y además
apliquemos la prueba por parte Claro. de los padres de familia, como sucede en las elecciones, que los ciudadanos organizan las elecciones. ¿Por qué no los padres de familia pueden aplicar la prueba de enlace y así hacer más difícil el chanchullo, el fraude académico al interior de una escuela? Que funcionen como una especie de observadores, Marco, para que a la sociedad le conste que las cosas se están haciendo conforme a la ley. Exactamente, y en el espíritu, además, Georgina, de precisamente lo que hablamos al inicio, que es que los padres de familia se involucren en lo que está ocurriendo al interior de las escuelas y que sean realmente partícipes junto con los maestros de la labor para mejorar la educación en México. Es decir, si se ha hablado tanto como país de que tenemos que elevar la calidad de la educación y que las pruebas realmente se apliquen como está indicado, pues que los padres también funcionen como censores o como observadores, digamos. Exactamente, y que en ese sentido una de las funciones también será que entiendan lo que estos resultados están significando, porque muchas veces el problema es que sí, les damos una boleta con el resultado global, pero no nos dice nada si no entendemos, por ejemplo, que un niño de 5º año, de 6º año, si está en los niveles insuficientes de matemáticas, quiere decir que cuando va a la tienda y le dan el cambio, igual se lo pueden transear porque no puede hacer la operación aritmética básica para saber si recibió el cambio correcto o no. Exacto. O sea, tenemos que tener la capacidad y la autoridad, y sobre todo el INE y la SEP, de poder transmitir con claridad en términos llanos a la sociedad lo que estos resultados de estas pruebas estandarizadas, una vez que ya se decidió que se va a estudiar para fortalecer, bueno, en el fortalecimiento de estas pruebas, bueno, pues entonces tendrán que entender cómo transmitir con eficacia los resultados de las mismas. Marco Fernández, director de investigación de México Evalúa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.